Hola, ¿qué tal? Bienvenida a nuestro siguiente estudio de disciplinas de una mujer piadosa. En el video pasado estuve compartiendo sobre lo que es la iglesia, que um, muchos de mis conocidos estuvieron de acuerdo en que la iglesia es una familia. Entonces, basado en eso, porque sí es un modelo que vemos en la palabra de Dios, nosotros podemos deducir que como iglesia, como familia, tenemos una cabeza. Y la palabra de Dios dice que Cristo es nuestra cabeza. En Hechos 2:42 dice que los, eh, los apóstoles perseveraban las, en la sana doctrina, en el compañerismo unos con otros, en las oraciones y en el partimiento del pan. También dice en 2 de Timoteo 3:16 que la palabra, o sea, la doctrina es útil para corregir, para instruir, para exhortar, o sea, todo eso, ¿no? En justicia, o sea, para algo bueno. Entonces, si tenemos a una cabeza que es Cristo y tenemos la instrucción que es su palabra, ¿por qué es que hay tanta gente que insiste que no es necesario estar en una iglesia, ir a una iglesia, asistir a una iglesia? Um, ¿Dónde entra ese pensamiento? Más bien dicho, ¿de dónde sale ese pensamiento? Uh, Hay mucho individualismo. Sí, hay mucho individualismo en la iglesia. En el video pasado también hice la observación de que no a muchos les gusta el hecho de que um, recibir todos los beneficios de la palabra de Dios como son establecidos, como están establecidos en 2 de Timoteo 3:16 y 17. Dejan la corrección afuera. Pero díganme, ¿qué padre no corrige a sus hijos si los ve que están yendo por el mal camino? Si los ve que necesitan aprender, si los ve que necesitan madurar. ¿Qué padre no les corrige cuando no practican sabiamente lo enseñado? ¿Qué padre los deja al algarete? ¿Qué padre deja a sus hijos como a la y se va, por así decirlo, ¿no? Y qué padre cruel eh, no le pone atención a sus hijos de la forma necesaria. Tenemos ese problema del individualismo en que yo leo mi Biblia por mí sola, que la verdad no necesito ir, que la verdad no necesito quien me juzgue. Y eso es el problema, que la corrección ahora se confunde como juicio. Um, Pongamos como ejemplo a un hombre que está pues saliendo solo y dejando en casa a su esposa y a sus hijos, que se está yendo con sus amigos, que está teniendo hobbies por sí solo, que está haciendo una vida separada de su familia. Um, y mientras tanto todavía está aparentando en la iglesia, en la comunidad, que todo está bien, ¿no? Entonces el pastor se entera y el pastor lo confronta y amorosamente o sabiamente también le, pues le hace saber, ¿no? Que está haciendo algo mal, que sí es mal, no solamente es algo que, ay, pues te puede perjudicar, no, te va a perjudicar. Um, entonces lo confronta el pastor de esa forma y este hombre tiene la opción de recibir esas palabras como corrección o como juicio. Pero si estamos formando parte de esa familia y hemos entrado bajo la autoridad, nos hemos puesto bajo la autoridad de alguien más, como dice la palabra de Dios, que bueno, es Dios, es Jesús, y después está el pastor, ¿verdad?, sobre nosotros como autoridad espiritual. Si tú has hecho esto, te has puesto bajo la autoridad de alguien más, le has cedido a esta persona el derecho y la responsabilidad de corregirte cuando necesitas la corrección. Ahora, si por otro lado este hombre
um, decide que va a tomar estas palabras como juicio. Entonces, lo típico, ¿no? Dejan de ir a la iglesia, dejan de funcionar como miembros eh, saludables de una familia. Y últimamente comienzan a decir, ¿no? A regar el chismecito por ahí de que, ay, el pastor es un metiche, o oh, es que pues ahí juzgan. Entonces se van de la iglesia y comienza otro asunto totalmente diferente, ¿no? Pero um, el, el hecho de ser una familia no quiere decir que nos tenemos que automáticamente, sin chistar y sin decir nada, eh, pues dejar que mi hermano o mi hermana se porte de tal o cual manera, ¿no? Necesitamos entender que en la iglesia estamos ahí para, y la iglesia está ahí para hacer valer 2 de Timoteo 3, 16 y 17. El versículo 17 es la consecuencia de, que no, de nosotros dejar que nuestras autoridades en las iglesias hagan esas 4 cosas, ¿no? También en esto del individualismo, hemos pensado, yo me voy a quitar de ahí porque yo no he pensado así. Han pensado muchas personas que ellos pueden sostener su propia relación con el Señor. Y sí es cierto, la relación con el Señor es personal, pero ¿dónde queda Hechos 2:42? Donde dice, y los apóstoles perseveraban en, en la comunión unos con otros. Allí está hablando de pertenencia, ahí está hablando de un núcleo, ahí está hablando de una familia. Y Cristo pone mucho énfasis, mucho valor en la iglesia y lo podemos ver. Vemos que es necesario en una familia, ¿verdad? Tener estructura. A esta hora se levanta uno, a esta hora ya se acuestan, a esta hora se apaga la luz, no se hace esto, sí se hace esto, y así. Entonces, ¿por qué no vamos a tener esos lineamientos en las iglesias también? Todo dentro del marco de la gracia y del amor. Pero el individualismo en cada uno de nosotros nos excluye de todo eso, nos hace que nos pensemos que nosotros podemos sustentar o sostener nuestra propia relación con el Señor. No necesitamos quien nos instruya, quien nos dirija. Y a lo mejor en las iglesias hay gente así, que está yendo solamente los domingos para cumplir, pero lo demás no, lo desechan, ¿no? Lo demás no lo toman en cuenta. Como cuerpo de Cristo todos tenemos una función. Como familia tenemos una función, todos. Entonces es importante que pensemos de esta forma. Como miembro útil, también en el video pasado propuse eso, ¿no? Ponte a pensar si eres un miembro útil o un miembro inútil. Entonces, si eres un miembro útil, estás ahí por un propósito. El primer propósito y el propósito supremo es glorificar a tu Señor. Después dice también en su palabra, ser de beneficio para los demás. Estás ahí para edificar, estás ahí para apoyar, estás ahí para servir a tus hermanos en Cristo, porque somos hijos del mismo Padre. Ahora, hay muchas iglesias, hay muchos sabores de iglesias. No te vayas con la finta de que porque es una iglesia grande, con un escenario increíble, con una banda majestuosa de alabanza, con un equipo de sonido de wow, con muchos ministerios y con muchas cosas, no te vayas con la finta de pensando que esa es una buena iglesia. Necesitas siempre poner esa iglesia en oración y después ponerla a la luz de la palabra, ver qué es lo que se recibe ahí. Y es algo muy común hoy en día, que la gente va de iglesia en iglesia. Como hijos de nuestros papás, te imagínate si eres mamá, ¿ok? Eres mamá
y tú y tu esposo tienen hijos, y tú y tu esposo, cada uno tiene su familia, ¿verdad? Su mamá y su papá, su mamá y su papá, y luego sus hermanos, todos esos tíos. Imagínate que tu hijo fuera de una familia a otra, que se quedara, que fuera a los visitara, se quedara una semana con uno y después se va con otro y después con otro y después regresa a ti, porque después de todo tú eres su mamá y esa es su casa, ¿no? Pero imagínate cómo crecería ese niño, cómo crecería esa personita que está siendo influenciada con diferentes formas de pensar, con diferentes hábitos, cuando tú tienes en mente los que son mejores para él, cuando tú tienes en tu casa, en tu hogar, eso que tu hijo necesita. Entonces, ¿por qué ir de iglesia en iglesia probando cada una? Nada más porque, wow, me encanta la alabanza ya. El mensaje más o menos, ¿no? Dicen. O es que el pastor es wow y ya viste sus redes sociales y ahorita eso es la razón por la que creo que eso hace a un pastor muchas veces, cuántos seguidores tengan en sus redes sociales, y eso es incorrecto. Y la gente sigue a estos pastores, a tanta gente, sin embargo, no son fieles seguidores de Jesucristo, no son fieles miembros activos en una iglesia, practicantes de su palabra, no están siendo miembros activos. Es importante que nosotros recordemos que además de ser una familia, nosotros somos la novia de Cristo. Y Cristo viene por la iglesia en un concepto universal. Pero dice, cuando Él venga, hallará fe en la tierra, o sea, hallará hijos fieles. ¿Qué es lo que nos va qué es lo que vamos a estar haciendo? O más bien dicho, ¿cómo nos va a cachar el Señor? ¿No? ¿Cómo nos va a encontrar el Señor cuando Él venga a la tierra por su iglesia? Entendemos, espero que tú sepas, términos como el rapto, la tribulación, el milenio, el trono bema, el juicio, que entiendas cuáles son, qué dice Ezequiel, que entiendas qué dice Isaías. Si todo esto es extraño para ti, déjame decirte que tú no has estado recibiendo todo el consejo de la palabra de Dios. Si tú no entiendes que tienes que andar sabiamente redimiendo el tiempo, si tú no entiendes que Apocalipsis dice que hay de aquel que le quite o que le agregue a su palabra, si tú no entiendes qué significa la escena descrita del cielo, entonces yo te tengo que decir que tú no estás recibiendo todo el consejo de la palabra. Y es necesario que lo sepamos. Necesitamos saber la historia de nuestra familia, necesitamos saber en qué condición estamos ahorita y necesitamos saber cuál va a ser nuestro estado en el futuro. Entonces, si tú eres de la casa de la fe, si tú eres del cuerpo de Cristo, entonces tú y yo somos hermanas. Entonces tú y yo necesitamos estar ahí la una para la otra. Existe por ahí, o se dio como que una moda de decir, yo amo a mi iglesia. ¿En serio? Ponte a pensar, ¿por qué dices yo amo a mi iglesia? ¿Por qué se dice la gente, sí, yo voy a X iglesia, yo soy de X iglesia, yo soy de... ¿Por qué? Analiza eso y basado en eso yo te invito a que pues llegues a la conclusión y sea una conclusión honesta y consciente. ¿Qué tipo de miembro estoy siendo de mi iglesia? ¿Un miembro útil o inútil? Nos vemos en el siguiente video. Seguiremos hablando sobre la familia, la iglesia. Que Dios te bendiga.